¿Y si te dijera que el pirata más famoso del Caribe apenas duró 2 meses como capitán? ¿Y que todo lo que sabes sobre él probablemente sea mentira? La historia de John Rackham es fascinante, pero no por las razones que imaginas. Este hombre, conocido supuestamente como Jack el Calicó, pasó a la historia como uno de los piratas más célebres de la Edad de Oro de la piratería. Sin embargo, cuando examinas los hechos reales, descubres algo sorprendente. Fue uno de los piratas menos exitosos de su época. Su carrera como capitán duró exactamente 2 meses. Durante ese tiempo, capturó 14 embarcaciones, de las cuales 8 eran simples botes pesqueros. Nada impresionante, sin duda. De hecho, fue tan poco notable que cuando se publicó su historia en 1724, el autor tuvo que inventarle una historia llena de aventuras, motines y escapes dramáticos para hacerla interesante. Y lo más curioso es que 4 años después, en 1728, borraron esa primera versión y le crearon una completamente nueva. Entonces, ¿por qué conocemos su nombre? La respuesta es tan simple como sorprendente. Porque un libro sensacionalista del siglo XVIII se entusiasmó con el hecho de que tenía 2 mujeres en su tripulación. Eso es todo. Su fama no se debe a sus hazañas, sino a una peculiaridad que vendía libros en aquella época. El libro en cuestión se llama Historia General de los Piratas y fue el bestseller de su tiempo. Era el equivalente a los libros de historia popular de hoy, lleno de exageraciones, historias inventadas y personajes ficticios presentados como reales. Los autores necesitaban vender ejemplares, así que añadieron drama donde no lo había y crearon leyendas alrededor de figuras que, en realidad, eran bastante ordinarias. Lo interesante es que este libro se contradice a sí mismo. Publicó 2 versiones diferentes de la vida de Rackham, y los historiadores han estado mezclando ambas durante siglos, eligiendo los fragmentos que más les convenían sin cuestionarse la veracidad de ninguno. Es como construir un rompecabezas usando piezas de 2 cajas diferentes y pretender que la imagen final tiene sentido. Entonces, ¿qué sabemos realmente de John Rackham? Si nos limitamos a los documentos oficiales, proclamaciones gubernamentales y registros judiciales, la imagen es muy diferente. Rackham aparece por primera vez en los registros históricos el 5 de septiembre de 1720, cuando el gobernador Rogers emitió una orden de arresto contra él. Según este documento, el 22 de agosto de ese año, Rackham y varios hombres, junto con 2 mujeres llamadas Anne Bonny y Mary Read, robaron una pequeña embarcación. Después, atacaron un bote y una balandra mercante. La embarcación que robaron se llamaba William. Tenía una capacidad de 12 toneladas, llevaba 4 cañones y 2 cañones giratorios. No era exactamente un buque imponente. Con esta modesta nave, Rackham inició su breve pero intensa carrera pirata. El 3 de septiembre, los documentos de su juicio describen el robo de 7 botes pesqueros cerca de la isla Harbour, en las Bahamas. Los pescadores declararon que temieron por sus vidas. Según un periódico de la época, los piratas habían jurado destruir a todos los que pertenecieran a Nueva Providencia. Para entonces, 3 balandras diferentes les estaban dando caza. Con las Bahamas volviéndose peligrosas, Rackham desapareció durante algunas semanas. Algunos creen que tenía conexiones en Cuba. Durante su captura final, cuando le preguntaron quién era, respondió: John Rackham, de Cuba. No sabemos si era verdad o simplemente una mentira conveniente. Reaparece a finales de septiembre en La Española, donde reclutó por la fuerza a 2 cazadores franceses. Probablemente necesitaba más hombres para su tripulación. El detalle curioso es que ninguno de ellos hablaba inglés, lo que debió hacer la comunicación bastante complicada. El 1 de octubre, Rackham atacó 2 balandras mercantes. Varios marineros fueron agredidos físicamente y amenazados. Los piratas robaron mercancías por valor de 1,000 libras, el botín más grande de toda la carrera de Rackham. Si esto fue su gran éxito, podemos imaginar lo modestos que fueron los demás. Las siguientes semanas las pasó navegando o descansando en tierra. No vuelve a aparecer hasta el 19 de octubre,
cuando abrió fuego contra una goleta llamada Neptuno. Su capitán, Thomas Spenlow, se rindió inmediatamente. Los piratas subieron a bordo y se llevaron 50 rollos de tabaco, 9 bolsas de pimienta de Jamaica y retuvieron a Spenlow como rehén. El mismo día capturaron una canoa con una mujer llamada Dorothy Thomas. Le robaron la carga y las provisiones, y tanto Anne Bonny como Mary Read la amenazaron con asesinarla. Afortunadamente, la liberaron ese mismo día. Al día siguiente, Spenlow presenció cómo los piratas atacaban la balandra mercante Mary. Dispararon sus cañones, abordaron el barco y lo tomaron como premio. Al día siguiente, liberaron a Spenlow y su goleta. Rackham navegó hacia el oeste de Jamaica y anclaron cerca de Negril Point. Aparentemente, llevaban un estandarte blanco, posiblemente haciéndose pasar por franceses. Esta es la única descripción que tenemos de la bandera de Rackham, y no tiene nada que ver con la famosa calavera con espadas cruzadas que todos conocemos. Enviaron una canoa a tierra y recogieron a un grupo de reclutas armados. No sabemos cómo contactaron con estos hombres. En el juicio, los reclutas afirmaron ser pescadores de tortugas que casualmente estaban en ese lugar a esa hora de la noche, y que Rackham los atrajo a bordo con un tazón de ponche. Lo que sí sabemos es que empezaron a beber. Alguien disparó un saludo de celebración, ignorando que estaban siendo observados desde lejos. El observador era un tal Capitán Bonnevie, quien rápidamente se marchó para alertar a sus asociados. Regresó acompañado del Capitán Barnett, un cazador de piratas experimentado. Cuando Barnett apareció, casi todos los piratas estaban bebidos. Los reclutas se negaron a levar anclas, así que Rackham tuvo que obligarlos. Intentaron remar para escapar, pero Barnett tenía ventaja. A las 10 de la noche alcanzó a los piratas y preguntó de dónde venían. Alguien respondió: John Rackham, de Cuba. Barnett les ordenó rendirse inmediatamente, a lo que Rackham respondió disparando un cañón giratorio. Barnett contestó con una andanada que destrozó el mástil del William. Según los franceses, los reclutas corrieron bajo cubierta, quizás Rackham también. Existe una leyenda que dice que Bonny y Read fueron las únicas que pelearon, y que después dijeron que Rackham merecía morir ahorcado como un perro por no luchar como un hombre. Pero no hay evidencia de esto. Con la embarcación destrozada, los piratas pidieron clemencia. Los llevaron a tierra y los entregaron a la milicia local, quienes los trasladaron encadenados a Spanish Town. John Rackham y sus 8 piratas fueron llevados a juicio. Después de enumerar sus crímenes, el juez preguntó si se declaraban culpables o inocentes. Todos dijeron, inocentes. Después de escuchar a los testigos, el juez volvió a preguntar. Los piratas argumentaron que nunca habían cometido actos de piratería, que su objetivo era atacar a los españoles, y otras excusas similares. No funcionó. El 18 de noviembre de 1720, John Rackham y sus asociados fueron llevados a la horca y ejecutados. Los cuerpos de la tripulación fueron probablemente arrojados a una fosa común, mientras que los oficiales fueron colgados en jaulas en diferentes ubicaciones. Según una fuente, la cabeza de Rackham fue empalada en un palo y su cuerpo sin cabeza exhibido en un pequeño callo como advertencia para cualquiera que considerara la piratería. Analicemos qué tan exitoso fue realmente John Rackham. Su carrera comenzó el 22 de agosto de 1720 y terminó el 22 de octubre del mismo año. Duró exactamente 2 meses. Durante ese tiempo, capturó un bote, 7 botes pesqueros, 4 balandras, una goleta y una canoa. Un total de 14 embarcaciones y una fortuna de al menos 1.330 libras. Comandaba una balandra de 12 toneladas, armada con 4 cañones. En el momento de su captura, su tripulación consistía en 18 hombres y 2 mujeres. Si no fuera por historia general de los piratas, Rackham habría sido una nota al pie. Quizás mencionado porque tenía 2 mujeres en su tripulación. Es conocido principalmente por su reputación póstuma, incluyendo la famosa bandera con calavera y espadas cruzadas. Pero esa bandera nunca existió en su época.
solo tenemos registro del estandarte blanco usado en Negril Point. La bandera con espadas cruzadas fue atribuida a Rackham por primera vez en un libro alemán sobre piratas publicado en 1959, 239 años después de su muerte. Nunca se describió tal bandera en su época. El historiador Benerson Little pudo rastrear su origen más temprano hasta la película Capitán Blood de 1935. Desde entonces, la bandera se ha convertido en un elemento tan común en Hollywood que la gente simplemente la da por sentada. Lo que nos enseña la historia de John Rackham es valioso. No siempre los más famosos fueron los más exitosos. A veces, la fama es solo el resultado del momento adecuado, las circunstancias correctas, o simplemente un buen escritor que sabe vender una historia. Rackham nos recuerda que el fracaso también es parte de la historia, que no todos los que eligieron ese camino encontraron gloria o fortuna. Y quizás eso nos ayuda a valorar las decisiones que tomamos hoy, sabiendo que nuestras acciones definen quiénes somos realmente, más allá de las leyendas que otros puedan construir sobre nosotros. La verdad es que resulta casi irónico. Mientras Rackham acabó convertido en leyenda por pura casualidad, otros piratas mucho más capaces y temibles quedaron prácticamente borrados de la memoria colectiva. Pensad en esto. Durante el mismo periodo en el que Rackham robaba botes pesqueros, había capitanes piratas que comandaban auténticas flotas, que negociaban con gobernadores y que acumulaban fortunas que hoy equivaldrían a millones de euros. Pero claro, sus historias no tenían el gancho comercial de dos mujeres a bordo. Así que quedaron relegadas a las notas académicas que casi nadie lee. Lo que resulta especialmente interesante es cómo la cultura popular ha ido transformando la figura de Rackham con cada generación. En el siglo XVIII se le presentaba como un villano despiadado. Un siglo después, los románticos victorianos lo convirtieron en una especie de rebelde aventurero. Y ya en el siglo XX, Hollywood lo transformó en ese arquetipo del pirata carismático que todos reconocemos. Cada época ha proyectado en él lo que necesitaba ver, ignorando completamente quién fue en realidad. Es como si la historia hubiera decidido que necesitaba un pirata famoso con nombre y apellidos, y Rackham simplemente estaba en el lugar adecuado del libro adecuado en el momento adecuado. Pero hay algo más profundo en todo esto. La transformación de Rackham en icono nos dice mucho sobre cómo funcionan las narrativas históricas. Fijaos en que no recordamos a los pescadores que aterrorizó, ni a Dorothy Thomas, que temió por su vida, ni siquiera a los marineros que fueron agredidos durante sus asaltos. Esas personas tuvieron experiencias reales y traumáticas, pero sus voces quedaron silenciadas porque no encajaban en la narrativa romántica que alguien decidió vender. La historia, al menos la versión popular, prefiere los personajes pintorescos a las víctimas anónimas. Y eso debería hacernos reflexionar sobre qué otras historias hemos distorsionado de forma similar. Existe también un detalle fascinante sobre su apodo. Se le conoce como Jack el Calicó, supuestamente porque vestía prendas de ese tejido estampado que era popular en la época. Pero aquí viene lo curioso. No hay ni una sola mención contemporánea de ese apodo, ni en su juicio, ni en las proclamas del gobernador, ni en los testimonios de los testigos. Nadie que le conociera personalmente le llamó jamás así. El apodo apareció décadas después de su muerte, probablemente inventado por algún editor que pensó que sonaría bien en una portada. Y sin embargo, hoy todo el mundo le conoce por ese nombre que nunca usó. También vale la pena hablar de lo que pasó después de su ejecución. Las autoridades coloniales necesitaban enviar un mensaje claro a cualquiera que estuviera considerando la piratería como opción de vida. Por eso, no se limitaron a ejecutarle y enterrarle discretamente. Convirtieron su muerte en un espectáculo público, diseñado para generar terror. Su cuerpo exhibido en ese pequeño cayo se convirtió en punto de referencia para los navegantes durante años. Los marineros lo llamaban Rackham's Cay, y según algunos relatos, su calavera seguía visible en ese palo años después de su muerte. Era un recordatorio constante de que la piratería no conducía a la gloria, sino a un final brutal y humillante. Pero aquí está la paradoja.
Mientras su cuerpo se pudría como advertencia, su nombre comenzaba una segunda vida en las páginas de aquel libro. Las autoridades querían que fuera un ejemplo de lo que no hacer. Los editores lo convirtieron en entretenimiento. Y el entretenimiento, como sabemos, siempre gana a largo plazo. Nadie recuerda el mensaje de advertencia. Todos recuerdan la historia emocionante, aunque sea completamente falsa. Las dos mujeres de su tripulación, Anne Bonny y Mary Read, también merecen atención especial. Ellas sí sobrevivieron al juicio inicial porque ambas estaban embarazadas, y la ley inglesa no permitía ejecutar a mujeres en ese estado. Según los registros, Mary Read murió en prisión, probablemente de fiebre. Anne Bonny simplemente desapareció de los documentos históricos. Algunos creen que su familia pagó por su liberación. Otros especulan que también murió en prisión, pero su muerte no quedó registrada. La realidad es que no lo sabemos. Y sin embargo, las historias inventadas sobre ellas son infinitamente más coloridas que cualquier dato verificable. Lo curioso es que estas mujeres fueron presentadas en la historia general de los piratas como guerreras feroces que superaban en valentía a cualquier hombre de la tripulación. Pero si analizamos los testimonios del juicio, la única mención específica sobre ellas es la amenaza a Dorothy Thomas. No hay descripciones de combates heroicos ni de hazañas extraordinarias. Simplemente estaban allí. Esto no disminuye el hecho de que su presencia era muy inusual y significativa, pero sí nos muestra cómo la realidad fue inflada hasta convertirse en mito. Pensad en la situación completa. Un hombre roba un barco pequeño, ataca a pescadores durante 2 meses, es capturado mientras está borracho y ejecutado sin gloria. Esos son los hechos. Pero esa historia no vende libros, ni películas, ni merchandising. Así que añadimos romance, aventuras, combates épicos, códigos de honor entre piratas y una bandera icónica que nunca existió. Y de repente tenemos una leyenda que perdura 3 siglos. La lección más valiosa de todo esto es quizás esta. Vivimos en una época en la que podemos acceder a información real, a documentos originales, a investigaciones serias. Tenemos la capacidad de separar el hecho de la ficción de una manera que las generaciones anteriores no tenían. Y sin embargo, seguimos prefiriendo las versiones románticas. Seguimos compartiendo las leyendas en lugar de los datos. Y eso dice algo importante sobre nosotros como sociedad. Rackham nos enseña que las decisiones tienen consecuencias reales, independientemente de cómo las cuenten después. Eligió un camino que le pareció atractivo, probablemente imaginando riquezas y libertad. Obtuvo 2 meses de robar a gente trabajadora y un final violento. Todo lo demás, toda la fama, toda la iconografía, le llegó cuando ya no podía beneficiarse de ella. Es un recordatorio de que vale la pena construir algo real en lugar de perseguir fantasías. Que las vidas auténticas, aunque menos espectaculares, tienen más valor que las leyendas fabricadas. Y quizás el mensaje más poderoso es este. Tenemos el privilegio de aprender de errores ajenos sin tener que cometerlos nosotros mismos. Podemos ver cómo alguien tomó decisiones terribles y pagó el precio máximo, y usar esa información para tomar mejores elecciones. Esa es la verdadera utilidad de estudiar historia. No para glorificar el pasado, sino para comprender sus lecciones y aplicarlas en nuestro presente. Cada día tomamos decisiones que nos definen, algunas pequeñas, otras grandes. Y al final, lo que realmente importa no es la leyenda que otros puedan contar sobre nosotros, sino el impacto real que tuvimos en las personas que nos rodearon. Lo fascinante de estudiar figuras como Rackham es descubrir que no estaba solo en este patrón de fracaso convertido en fama. La edad de oro de la piratería está plagada de personajes similares, cuyas historias reales contradicen por completo su reputación actual. Tomemos por ejemplo al famoso Barba Negra. Sí, fue mucho más exitoso que Rackham, pero su reinado del terror duró apenas 2 años. Y lo más revelador es que durante toda su carrera solo existe registro confirmado de que mató a una persona en combate. Todo ese terror que generaba venía principalmente de su aspecto teatral. Mechas encendidas, trenzadas en su barba, que humeaban durante los abordajes.
Era puro teatro, marketing del siglo XVIII. Funcionaba porque aterrorizaba tanto a sus víctimas que se rendían sin luchar. Pero la imagen del asesino despiadado que nos han vendido durante siglos tiene muy poco fundamento documental. Lo que resulta revelador es entender el contexto económico que creó a estos piratas. No surgieron de la nada. La mayoría eran antiguos marineros de la marina mercante o incluso de barcos de guerra. Cuando terminó la Guerra de Sucesión Española, en 1713, miles de marineros perdieron su empleo de golpe. Las armadas se redujeron drásticamente. Los barcos mercantes necesitaban menos tripulación porque había menos comercio de guerra. De repente, hombres que llevaban años en el mar se encontraron sin forma de ganarse la vida. Nassau, en las Bahamas, se convirtió en refugio de estos desempleados náuticos. No había gobierno real, ni ley, ni orden. Solo cientos de hombres desesperados con habilidades marítimas y ninguna perspectiva de futuro legal. Rackham llegó a este ambiente probablemente a finales de 1718. Los registros sugieren que antes había servido bajo las órdenes del capitán Charles Vane, uno de los piratas más violentos de la época. Existe una teoría no confirmada de que Rackham participó en un motín contra Vane en noviembre de 1718. Aparentemente, Vane se negó a atacar un barco de guerra francés porque era demasiado arriesgado. Su tripulación lo consideró cobardía y lo destituyeron, dejándolo en una balandra pequeña con quienes le permanecieron leales. Según esta versión, eligieron a Rackham como nuevo capitán. Pero esto forma parte de esa narrativa fabricada por la historia general de los piratas, así que debemos tomarlo con cautela. Lo que sí sabemos con certeza es que poco después llegó Woodes Rogers como nuevo gobernador de las Bahamas con una misión clara: acabar con la piratería. Trajo consigo el Acta de Perdón Real, que ofrecía amnistía completa a cualquier pirata que renunciara a esa vida antes de septiembre de 1718. Cientos aceptaron. Rackham aparentemente fue uno de ellos. Durante casi 2 años, vivió como ciudadano legal en Nassau. Trabajaba, según algunos documentos, como marinero en barcos legítimos. Tenía una relación con Anne Bonny, quien estaba casada con otro hombre. Aquí es donde la historia se pone interesante. La versión popular dice que Bonny estaba enamorada de Rackham y que su marido, James Bonny, los denunció al gobernador Rogers, que Rogers amenazó con castigar a Anne por adulterio mediante azotes públicos si no volvía con su esposo, y que, ante esto, Rackham y Bonny decidieron huir juntos robando el William y volviendo a la piratería. Es una historia muy romántica, pero cuando buscas evidencia documental de esto, no aparece nada. Ni mención del juicio por adulterio, ni de la intervención de Rogers, ni del conflicto con James Bonny. Lo único confirmado es que, en agosto de 1720, Rackham robó la balandra William y huyó con varios cómplices, incluyendo 2 mujeres. Este detalle es crucial porque nos muestra algo importante sobre la vida en las colonias del Caribe en esa época. Las mujeres tenían opciones extremadamente limitadas. Si estabas casada, tu marido controlaba prácticamente todos los aspectos de tu vida. El divorcio era casi imposible, y si dejabas a tu esposo, podías enfrentar consecuencias legales serias. Para Anne Bonny, unirse a Rackham en la piratería no fue necesariamente una aventura romántica. Pudo haber sido la única forma de escapar de una situación insoportable. Lo mismo con Mary Read, cuya historia previa es todavía más nebulosa. Las narrativas populares las pintan como amazonas sedientas de aventura. La realidad probablemente fue mucho más desesperada y menos glamurosa. Lo que tampoco se cuenta habitualmente es lo dura que era la vida pirata real. No había botines inmensos repartidos cada semana. Los barcos eran pequeños, incómodos, húmedos. La comida se pudría rápidamente en el clima tropical. Las enfermedades eran constantes: disentería, escorbuto, fiebres. Las heridas se infectaban con facilidad mortal porque no existían antibióticos. Y la tensión psicológica de ser perseguido constantemente, de saber que la captura significaba una muerte violenta,
debía ser agotadora. Rackham y su tripulación vivieron todo esto durante esos 2 meses, y lo único que obtuvieron a cambio fueron algunas balas de tabaco, pimienta y tal vez algunos cientos de libras divididas entre 20 personas. Cuando comparas esto con las alternativas legales disponibles, el sinsentido se hace evidente. Un marinero competente en 1720 podía ganar entre 30 y 40 libras al año trabajando legalmente. Era duro, sí, pero seguro. Tenías comida garantizada, un lugar donde dormir y, lo más importante, no te perseguían cazadores de piratas profesionales. Rackham había tenido esta opción. Había aceptado el perdón real. Había trabajado legalmente durante casi 2 años. Y luego decidió volver a una vida que, estadísticamente, terminaba en ejecución para prácticamente todos los que la elegían. Algunos historiadores especulan que tal vez tenía deudas, o enemigos en Nassau, o simplemente una personalidad impulsiva que le impedía pensar a largo plazo. También resulta revelador examinar su comportamiento durante esos 2 meses. Los ataques a botes pesqueros sugieren que no tenía ni la capacidad ni el coraje para atacar objetivos más valiosos y mejor defendidos. Los piratas, realmente exitosos de la época, cazaban barcos mercantes grandes, cargados con manufacturas europeas, telas finas, vino, herramientas, cosas que valían fortunas en el mercado negro. Rackham atacaba a pescadores. Esto nos dice que probablemente su tripulación era pequeña, mal armada, o ambas cosas, posiblemente también inexperta. Aquellos reclutas de última hora que recogieron en Jamaica, los supuestos pescadores de tortugas, claramente no eran combatientes entrenados. Cuando llegó el momento de luchar contra Barnett, se escondieron bajo cubierta inmediatamente. La figura del capitán Barnett merece su propio reconocimiento. Este hombre era un cazador de piratas profesional, contratado por comerciantes jamaicanos hartos de perder barcos. Conocía las tácticas piratas, los escondites habituales, las rutas de escape. Cuando recibió información de que había piratas cerca de Negril Point, actuó con precisión militar. No les dio tiempo de reaccionar. No negoció. No dudó. Les alcanzó. Les destrozó el mástil con una andanada bien colocada y los capturó en cuestión de minutos. Para Barnett, esto era un trabajo más. Para Rackham, significó el final de todo. Esta diferencia entre el profesional experimentado y el aficionado impulsivo define perfectamente lo que fue la carrera pirata de Rackham. El juicio posterior también revela detalles fascinantes sobre el sistema legal colonial. Los juicios por piratería seguían procedimientos específicos establecidos por el almirantazgo británico. No eran tribunales ordinarios, sino cortes del almirantazgo diseñadas para juzgar crímenes en alta mar. Los jueces solían ser oficiales navales, gobernadores coloniales o grandes comerciantes. Tenían instrucciones claras de Londres, ejemplaridad máxima. Cada pirata ejecutado era un mensaje enviado a otros potenciales candidatos. Por eso los veredictos eran rápidos y las sentencias brutales. Rackham y sus compañeros ni siquiera tuvieron abogado defensor. Presentaron sus propios argumentos, que fueron patéticamente débiles. Decir que planeaban atacar solo españoles no era defensa válida porque Inglaterra no estaba en guerra con España en ese momento. Y aunque lo hubieran estado, robar a barcos privados seguiría siendo piratería sin una carta de marca oficial. Lo que sucedió después de la ejecución también merece análisis. Las autoridades no querían simplemente castigar a Rackham. Querían convertirlo en símbolo permanente. Por eso su cuerpo fue exhibido en ese pequeño cayo que durante años sirvió como marca de navegación. Los capitanes de barcos que pasaban cerca señalaban los restos a sus tripulaciones y contaban la historia como advertencia. Este tipo de exhibición pública de cadáveres era práctica común en la época, pero particularmente intensa con piratas. La idea era grabar en la mente de cualquier marinero tentado por la piratería una imagen visceral de las consecuencias. Y funcionaba, hasta cierto punto. Aunque no eliminó la piratería, sí hizo que muchos lo pensaran 2 veces. Pero aquí está la ironía histórica definitiva.
Mientras el cuerpo físico de Rackham se descomponía bajo el sol caribeño, su imagen literaria comenzaba una transformación que lo haría inmortal. Los editores de la Historia General de los Piratas necesitaban contenido fresco para las nuevas ediciones. La historia de las dos mujeres piratas era oro editorial puro. Así que expandieron el capítulo de Rackham, añadieron diálogos inventados, escenas dramáticas, y lo presentaron como figura central de esta narrativa escandalosa. Los lectores compraron el libro en masa. Se hicieron reimpresiones. Se tradujo a otros idiomas. Y poco a poco, el John Rackham real fue quedando enterrado bajo capas de ficción. Este proceso de mitificación nos enseña algo valioso sobre cómo construimos nuestros héroes y villanos culturales. Necesitamos que sean más grandes que la vida, más dramáticos que la realidad. Un pirata mediocre capturado borracho no satisface esa necesidad. Pero un capitán audaz con dos amantes guerreras, desafiando imperios, viviendo libre, eso sí funciona. No importa que sea mentira. Importa que cumpla una función narrativa, que alimente fantasías, que venda libros. Y esta dinámica sigue operando hoy exactamente igual. ¿Cuántas figuras históricas conocemos principalmente a través de versiones hollywoodenses que tienen poco que ver con quienes fueron realmente? ¿Cuántas veces elegimos la leyenda cómoda sobre la verdad incómoda? Para nosotros, siglos después, la historia de Rackham ofrece algo diferente de lo que pretendían sus creadores de mitos. No nos enseña a admirar la piratería ni a romantizar la vida fuera de la ley. Nos muestra que las decisiones impulsivas tienen costes reales. Que 2 meses de libertad mal entendida pueden costar una vida entera. Que las personas reales detrás de las leyendas a menudo eran mucho más complejas, más asustadas, más ordinarias de lo que imaginamos. Y que tenemos la suerte de poder aprender de sus errores sin tener que vivirlos nosotros mismos. Al final, la verdadera lección no es sobre piratería. Es sobre cómo vivimos ahora, en este momento, con las opciones que tenemos delante. Cada día tomamos decisiones que parecen pequeñas, pero que van construyendo el curso completo de nuestra vida. Y a diferencia de Rackham, nosotros tenemos acceso a información, a oportunidades, a segundas oportunidades que él nunca tuvo. Podemos elegir construir algo duradero en lugar de perseguir fantasías autodestructivas. Podemos valorar a las personas que nos importan mientras todavía están con nosotros. Podemos crear legados reales en lugar de esperar que alguien invente uno por nosotros después de que ya no estemos aquí. Porque resulta que la historia real, cuando la examinamos sin adornos, contiene lecciones mucho más valiosas que cualquier leyenda fabricada. Y John Rackham, el pirata fracasado que se convirtió en icono por accidente, nos lo recuerda cada vez que su nombre aparece. No por quién fue, sino por lo que su historia nos obliga a preguntarnos sobre nosotros mismos.